La cultura occidental, el número 13, se conoce popularmente por ser relacionado con la mala suerte, la muerte, entre otras cosas. Tal es el miedo de las personas hacia este, que la gente trata de evitar las cosas con este número. Por ejemplo, la mayoría de los hoteles no suelen tener un piso 13. Esto no es una exageración, esto realmente pasa en la sociedad. Mucha gente se siente incómoda por el número 13. Además, las películas y relatos de terror solo hacen que esto crezca día con día. Pero hace tiempo, hubo una leyenda urbana acerca de un piso 13 y de los extraños acontecimientos que sucedieron en él. Incluso tiempo después siguen ocurriendo extraños acontecimientos. En el año 1997, se había construido un edificio de 20 pisos. Su función no era otra más que ser un edificio residencial, pensado para gente de clase media. Dicho edificio estaba bien ubicado en el centro de la gran ciudad de Detroit, ciudad que es conocida por sus edificios, y muchas veces por su decadente situación económica. En sus primeros meses, la mayoría de los departamentos del edificio ya estaban habitados, a excepción de todos los del piso 13. La gente era muy supersticiosa, pues el edificio había sido construido sobre un viejo cementerio. Otros dicen que fue un antiguo hospital. Las personas que vivían en dicho edificio decían que al bajar por el ascensor, justamente en el piso 13, el ascensor comenzaba a fallar, y muchas veces, las luces llegaron a apagarse por completo. Cuando tomaban las escaleras, decían que había una extraña presencia en el piso 13, y a las personas no les gustaba ni pensar en el piso 13. Los dueños e inversionistas del edificio perdían dinero, pues los más de 8 departamentos del piso 13 no se habían vendido o alquilado. Así que tomaron una decisión drástica y rebajaron el precio de venta. Tanto así, que cualquiera que ganara un salario mínimo podría alquilarlo y a largo plazo comprarlo. En pocas semanas, los departamentos ya habían sido alquilados. Pero la tragedia invadiría rápidamente a los inquilinos del piso 13. Los residentes del piso 13 comenzaron a sufrir extraños accidentes y muertes inexplicables. La prensa y los rumores de las personas hicieron que rápidamente se sembrara el temor en los demás residentes, y con eso, el edificio fue perdiendo a sus inquilinos, dejándolo casi vacío, pues eran pocos los que se atrevían a vivir en él por temor al piso 13. El edificio fue perdiendo popularidad a pesar de ser una pieza de arquitectura única. Pronto se le daría la reputación de que este estaba maldito, y cualquiera que se atreviera a subir al piso 13, le esperaba un horrible fin. Muchos son los investigadores y personas curiosas que se han atrevido a entrar a este edificio, pero pocos se han atrevido a revelar de lo que han encontrado, o han vivido al llegar al piso 13. Pasaron los años, y el edificio simplemente fue olvidado. No fue hasta el año 2011, cuando un joven repartidor hacía su última entrega del día, y se encontró con una horrible experiencia. Ciudad de Detroit. 13 de octubre de 2011. Preparaba mis cosas para salir de mi turno. Ya había hecho las entregas que me correspondían, y solo pensaba en llegar a casa y descansar de todo el trabajo. Antes de que saliera, el supervisor me hizo una llamada a mi celular. Me decía que había una entrega especial, era urgente y debía entregarla. Eran las 9 de la noche, no estaba dispuesto a realizar dicha entrega. Además, la zona de entrega estaba en un distrito peligroso de la ciudad.
El supervisor mencionó que si no hacía la entrega, el pago sería descontado de mi salario. A cambio de hacer la entrega, ofreció darme doble paga del día, más un día libre la próxima semana. Era una oferta que no me atreví a rechazar. Sobre el escritorio encontré una caja grande, llena de paquetes pequeños y medianos que debían ser entregados en un edificio en los límites del centro de la ciudad. Afortunadamente, todos debían ser entregados en los departamentos del mismo piso del edificio. Tomé las llaves del auto de entregas, y me puse en camino. Mientras conducía, me puse a pensar, que jamás había hecho una entrega en ese lugar, y menos a horas tardías de la noche. Lo más extraño, es que todos esos paquetes, iban dirigidos a los mismos inquilinos del mismo piso. Llegué al fin a aquel edificio en la calle 13. Tomé la gran caja, la cual no era muy pesada, y entré por la puerta del edificio. En la recepción, no había más que un hombre sentado en una silla. Parecía ser el vigilante, y le dije que solo iba a entregar unos cuantos paquetes. El hombre se levantó, y me preguntó a qué piso los iba a entregar, ya que el ascensor estaba en reparación, y solo podía tomar las escaleras. Le dije de forma amable, que los paquetes iban para el piso 13. Aquel hombre, me miró con asombro y con miedo. Solamente pudo señalarme el camino de las escaleras. Aquel hombre solo se sentó en su silla, y volteó la mirada hacia otro lado. Subí a las largas escaleras que me llevaban hasta el piso 13. Mientras más subía, notaba que todo el lugar, estaba descuidado y sin reparaciones menores. Algunas luces parpadeaban, las escaleras comenzaban a rechinar, y se podía detectar un desagradable olor de humedad. Después de unos minutos, llegaba a los pisos 10 y 11, cuando el ambiente comenzó a tornarse incómodo. Escuchaba risas de los pisos superiores, podía escuchar gritos, discusiones, y llantos. Fuertes golpes comenzaban a resonar en las paredes, y escuchaba pasos bajando las escaleras, pero no parecía haber nadie más. La iluminación del lugar se hacía cada vez menor. Las lámparas parpadeaban, y no me dejaban ver lo que tenía enfrente. Por fin, llegué al piso 13, listo para hacer las entregas. Me senté en los escalones, y tomé los 5 paquetes para llevarlos a sus dueños. La primera entrega, era para el departamento 133B, el cual estaba a unos metros de las escaleras. Toqué la puerta un par de veces, pero nadie parecía responder. Decidí dejar el paquete en la entrada mientras hacía las demás entregas. Al doblar la esquina del pasillo, me encontré con un pasillo profundo y oscuro. Solo una luz podía verse en el fondo, y en el último departamento, estaba una anciana sentada leyendo un libro, y una niña jugando con una muñeca sentada enfrente de la anciana. Me atreví a caminar por el oscuro pasillo. Escuchaba las goteras del descuidado lugar, caer sobre el alfombrado piso del pasillo. Al llegar a la mitad de él, el sonido del ascensor, me dio un leve susto. Pero entonces, recordé que el vigilante me había dicho, que el ascensor no funcionaba, y estaba en reparaciones. Del ascensor, vi salir a un hombre de baja estatura, con la mirada perdida, la piel algo pálida, y caminar hasta el departamento 133B. Supuse que el vigilante me había hecho una broma de mal gusto, solo para hacerme subir las escaleras. Decidí ignorarlo, y hacer el resto de las entregas. Nadie en los departamentos parecía escuchar cuando tocaba a sus puertas, así que dejé los paquetes en las entradas. El último de ellos iba dirigido al departamento 139B. Justamente donde estaba sentada aquella niña.
decidí darle el paquete a ella, para que se lo diera a sus padres. Aquella niña no parecía prestarme atención, y solamente seguía jugando con su muñeca. Lo dejé al lado de ella, di media vuelta, para poder tomar el ascensor. Apreté el botón para poder bajar, pero no había respuesta alguna del ascensor. No emitía ningún sonido, y parecía haber movimiento. Entonces, solamente caminé hasta la esquina del pasillo para poder bajar las escaleras, e irme a casa. Cuando llegué a los escalones, me percaté de que había un montón de metales y escombro tapando la salida. ¿Cómo era posible que todo esto estuviese aquí, si apenas minutos atrás todo estaba despejado y no había nada de esto? Intenté mover los pesados trozos de metal, pero fue inútil. Regresé al oscuro pasillo para poder preguntarle a alguien si había otra salida. Al regresar, la anciana y la niña no estaban. Solamente estaba esa luz, que parpadeaba al final del pasillo. Desesperadamente, pulsaba todos los botones del ascensor para poder bajar. Entonces, las luces de los números del ascensor comenzaron a iluminarse. Subían piso por piso. Comencé a escuchar aquellos gritos, golpes y llantos en los departamentos del piso 13. Comencé a desesperarme, hasta que por fin, el número 13 del ascensor se iluminó. Pero de un momento a otro, se apagó, y el ascensor no funcionó más. Miré hacia la derecha, pues me pareció ver una sombra moverse. Era aquella niña, con su paquete en las manos. Lentamente comenzó a abrir el paquete. De él, salió una aterradora y tétrica muñeca. La niña puso a la muñeca en el suelo, y entonces, comenzó a cantar una tétrica melodía. No entendía qué estaba pasando, pero aquella niña comenzaba a aterrarme. Retrocedía lentamente hasta la esquina del pasillo, y aquella muñeca comenzó a ponerse de pie y caminar hacia mí. Entonces corrí rápidamente hacia las escaleras, sin poder entender qué sucedía. Al doblar la esquina, solo encontré un pasillo cerrado. No había escaleras, solo un montón de muros sólidos. Escuchaba la voz de aquella niña cantar cada vez más cerca de mí. Comencé a respirar de manera profunda, recargado contra uno de los muros. Podía ver la sombra de aquella pequeña parpadear por la intermitente luz. Entonces, se escuchó un desgarrador grito, y la sombra de la niña desapareció. Asustado, decidí acercarme hasta el borde de la esquina, con la esperanza de que esa niña no estuviera más. Me acerqué, y miré lentamente por el pasillo. Efectivamente, no había nada. Había una gran mancha de sangre por la pared derecha del pasillo, hasta llegar al lugar donde estaba aquella anciana. Mi única esperanza era que el ascensor funcionara, así que me acerqué lentamente hacia él. Presionaba nuevamente todos los botones de manera desesperada, no quería saber qué era lo que pasaba, solamente quería irme a ese lugar. Miré de reojo hacia la izquierda, y vi la figura de un hombre muy cerca de mí. Portaba un cuchillo en su mano, y solo podía ver el brillo de su filo con la tenue luz. Me asusté, y por mero instinto me alejé de él, y corrí gritando por ayuda. El pasillo comenzaba a alargarse mientras más corría. Al final, parecía ver una ventana, por la cual podría salir, pero era inalcanzable. Entonces tropecé, lastimándome una de mis piernas. Me arrastré tocando la puerta de los departamentos, pero nadie respondía. No me había percatado de que aquel hombre no estaba detrás mío, ni tampoco en el pasillo. La puerta de uno de los departamentos se abrió. De ella salió aquella anciana, la cual apenas podía caminar. Le gritaba que me ayudara, pero no parecía escucharme. Solamente levantó su mano y apuntó hacia el ascensor.
Fue entonces cuando la puerta del ascensor se abrió lentamente, y aquella anciana se prendió en llamas de la nada, gritando y corriendo por los pasillos, hasta desplomarse en el suelo. Aquel fuego comenzó a extenderse por el suelo y las paredes. Las puertas del ascensor se cerraban lentamente. Con mi poca fuerza que tenía, me arrastré hacia él. Estaba con lágrimas en los ojos, y gritando, pues creí que aquellas puertas se cerrarían antes de que llegara. Por fin, pude llegar hasta el ascensor y subir a él. Las puertas se cerraron, y comencé a descender. Tomé mi celular, para llamar a la policía, pero no tenía señal dentro del ascensor. Las luces comenzaron a parpadear dentro del ascensor. Los números del ascensor se iluminaban de manera descontrolada, y no sabía si estaba subiendo o bajando. Una figura comenzó a materializarse frente mío. No sabía qué era, solamente cerré mis ojos. El joven despertó semanas después. Lo habían encontrado en el ascensor al día siguiente de haber entregado los paquetes. Cuando el joven salió del hospital, investigó a fondo acerca de lo que le había pasado. Parecía que entrar al piso 13 era imposible, ya que hace años que se había clausurado esa parte del edificio, y estaba cubierto por escombros. Además, las personas que vivían en los departamentos habían muerto, y nadie habitaba dichos departamentos. El joven investigó a fondo. Descubrió que todos los residentes habían muerto de manera extraña. La niña que vivía en un departamento fue asesinada por un residente del mismo piso. La anciana había muerto por quemaduras ocasionadas por un cortocircuito en su departamento. El asesino de aquella niña murió intoxicado por una fuga de gas, después de cometer su horrible crimen. El resto de los residentes tuvieron fines oscuros y extraños. Pero nada fue más extraño que aquella figura del ascensor, quien fue el último residente en morir. Se dice que él murió por un fallo en el ascensor. El joven revisó su celular, y se percató de que pudo tomarle una foto a aquella figura del ascensor. El joven nunca más volvió a acercarse a aquel edificio, o investigar acerca de ello.